Bienvenidos a nuestro tercer roadshow en vivo de la apertura de nuestro Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta. Contamos con la participación de Laura Medina, gerente de gestión estratégica de FIX, Andrés López, gerente de Fondo Inmobiliario de la Vivienda Corredores, y tendremos como invitado a Felipe Pacheco, socio de Quiruna Capital Partners. Síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las novedades económicas y de producto. Damos paso a Laura. Muy buenas tardes para todos las personas que se conectan a este evento, nuestros clientes de Corredores de Vivienda, los clientes del Banco de Vivienda y todas las personas que nos acompañan el día de hoy a este evento realizado por Corredores de Vivienda en el marco de la cuarta apertura del Fondo Inmobiliario de Renta de Vivienda Corredores. Yo soy Laura Medina, gerente de gestión estratégica de fondos de inversión colectiva, y también está con nosotros Andrés López, gerente del Fondo Inmobiliario. Bienvenidos todos a este evento que se va a dividir en tres partes. Primero vamos con un muy corto video introductorio. Vamos a continuar Laura y yo haciendo una presentación en donde vamos a mostrar el desempeño del fondo, el portafolio que lo compone y por supuesto los activos que van a ser parte de la cuarta apertura, y vamos a cerrar con un conversatorio en donde vamos a estar Laura y yo acompañados por Felipe Pacheco, que es socio de Quiruna, que es una compañía que nos ha, una consultora que nos ha acompañado en los últimos meses, tanto en la gestión de nuestro fondo como en la selección de los activos que hemos escogido para esta apertura y que seguiremos escogiendo para las siguientes. Entonces, arranquemos con el video y ya volvemos con ustedes. Hace 3 años comenzamos un gran proyecto: crear el Fondo Inmobiliario de Renta de Davivienda Corredores. Una nueva alternativa que permitió a nuestros clientes invertir en excelentes inmuebles de Colombia de forma fácil, sin trámites operativos y sin la necesidad de un alto monto para invertir. Y todo esto con la experiencia de Davivienda y el Grupo Bolívar. Desde entonces, hemos hecho 3 aperturas en el fondo, en donde hemos recibido aportes de más de 3.500 inversionistas. Gracias a esto, el fondo alcanza hoy un valor de 650.000 millones de pesos. Con estos recursos, hemos construido un portafolio de más de 156.000 metros cuadrados que genera ingresos mensuales por cerca de 4.000 millones de pesos. En cuanto a los resultados desde su nacimiento, el fondo ha generado una rentabilidad promedio del 7% efectiva anual, la cual se compone en un 76% por rendimientos distribuidos a los inversionistas y el restante por valorización de los inmuebles. Asimismo, en un año de grandes retos como el 2020, una gestión adecuada de la coyuntura hizo posible que pudiéramos entregarle a nuestros inversionistas una rentabilidad efectiva anual del 6.58% en el año corrido. Tenemos una fuerte convicción de que si pudimos hacerlo así de bien en el año más retador de la historia reciente, podremos hacerlo aún mejor en los años que están por venir. A través de la cuarta apertura del fondo, usted será dueño de 8111, un edificio insignia ubicado en Bogotá tanto por sus especificaciones arquitectónicas de última generación como su ubicación privilegiada. Torre Central BOC Américas, ubicado en una zona de muy buenas perspectivas de desarrollo por su cercanía con el corredor de la 26 y por su excelente acceso a transporte masivo y amplias vías de acceso. 2 bodegas del grupo empresarial Strumetal, ubicadas en el foco de desarrollo logístico e industrial de Cali y Cartagena. Aproveche las oportunidades que se presentan hoy en el mundo inmobiliario y disfrute de un flujo constante de rendimientos. Lo invitamos a dar con nosotros un paso más en este camino de consolidación, invirtiendo en la cuarta apertura del Fondo Inmobiliario de Renta de Davivienda Corredores.
Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la segunda parte de este evento en donde les hablaremos con un poco más de detalle acerca de los principales activos de la apertura y también de las principales características de nuestro fondo. Entonces vamos a ver en pantalla, por favor, la presentación. Bueno, entonces comenzamos hablando un poco de la naturaleza de nuestro fondo. Este es un fondo que se compone por el aporte plural de muchos inversionistas que entregan sus recursos al fondo en las aperturas. Con esos recursos, Corredores de Vivienda construye un portafolio de inmuebles, compra un portafolio de inmuebles que son administrados con el propósito principal de arrendar esos inmuebles y recibir unos cánones de arrendamiento, y que esos cánones de arrendamiento, después de deducidos los costos y gastos del fondo, puedan ser distribuidos de forma frecuente a nuestros clientes. Lo hacemos con una periodicidad trimestral para poder entrar un flujo de caja constante a nuestros inversionistas. En todo caso, otra fuente importante de retorno para los inversionistas es la valorización de los activos en el largo plazo, para lo cual Corredores de Vivienda desarrolla la gestión de mantener los inmuebles con el propósito de que su valor se incremente en el tiempo. En cuanto a los activos que tenemos en el portafolio, si bien el reglamento permite una variedad amplia de tipos de inmuebles, nuestra estrategia estaba enfocada principalmente en los tipos de inmuebles que se observan en pantalla, es decir, locales comerciales, inmuebles industriales y logísticos, es decir, principalmente bodegas y oficinas. Esta estrategia ha resultado ser favorecedora, sobre todo de cara a la coyuntura del COVID-19, pues no tenemos en el portafolio activos como hoteles o como residencias estudiantiles, que han resultado bastante afectadas en la pandemia porque no tienen un porcentaje importante de sus ingresos que sea de naturaleza fija, sino que la gran mayoría de los ingresos son de naturaleza variable, de forma tal que no han podido generar un flujo de caja importante para sus inversionistas en este año 2020. Entonces no tenemos ese tipo de inmuebles, solo los que vemos en pantalla, y eso ha resultado ser una estrategia diferenciadora contra otros tipos de inmuebles. Vamos a la siguiente diapositiva para hablar de las principales cifras de nuestro fondo. Es un fondo que vale más de 650.000 millones de pesos, con recursos con los cuales hemos comprado cerca de 44 activos que tienen más de 150.000 metros cuadrados de área arrendable. Estos inmuebles están arrendados a más de 240 arrendatarios que mensualmente le pagan al fondo cánones de arrendamiento por cerca de 4.000 millones de pesos, recursos que, como lo mencionaba anteriormente, se dedican principalmente al pago a nuestros inversionistas de rendimientos de forma trimestral. Otro aspecto importante de nuestro fondo es que tiene una amplia diversificación en lo que tiene que ver con la ubicación geográfica de nuestros inmuebles. Estos se encuentran ubicados en 19 ciudades y municipios a nivel nacional, y adicionalmente, en cuanto a nuestros inversionistas, contamos con una base muy amplia, muy diversificada, porque tenemos una participación importante de personas naturales que pueden hacer inversiones en nuestro fondo desde solo 10 millones de pesos. Asimismo, también contamos con un gran número de inversionistas corporativos, empresas que han hecho inversiones en el fondo, así como inversionistas institucionales, como es el caso de algunos fondos de pensiones voluntarias y también algunas aseguradoras que han invertido en el fondo inmobiliario de renta. En pantalla también observamos dos métricas importantes, que son la vacancia económica y la duración promedio de los contratos. No voy a profundizar en ellos en este momento porque los vamos a ver con detalle a continuación. Bueno, para empezar con el desempeño del fondo, creo que es muy relevante tener en cuenta un punto, y es que somos el único fondo inmobiliario del mercado que tiene a la fecha ajustado su portafolio con el impacto que ha generado el COVID en todos los activos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de marzo hasta la fecha ya tenemos el 100% de los activos con avalúos incorporando la afectación del COVID. Esto nos hace el único fondo que se encuentra en esas condiciones, con lo cual lo que se espera de ahora en adelante es algunas recuperaciones graduales de acuerdo pues con la recuperación de la economía en general, pero esperamos que de acá en adelante no haya mayores golpes ni mayores impactos dentro del portafolio por cuenta de esta situación, entendiendo que incluso desde octubre ya tenemos
actualizado en nuestro portafolio. Aún así, siendo el único fondo que ya tiene todos los activos actualizados, tenemos una rentabilidad año corrido durante 2020 del 6.55%, que supera al promedio de los comparables, que son 5 fondos con la misma tesis de inversión, en más de 250 puntos básicos, lo cual pues nos hace un fondo con muy buenos resultados en este año de grandísimos desafíos. Por cuenta de la distribución de rendimientos, nuestra TIR es del 5.27 y por valorización, es el 1.21, que es la cifra que más afectación ha tenido, entendiendo que normalmente está del orden del 3% aproximadamente. Pero aún así, a pesar de las afectaciones, pues nuestro fondo está más de 250 puntos básicos por encima en cuanto a la rentabilidad en comparación con nuestro benchmark. De otro lado, la vacancia, que en nuestro caso vemos la vacancia económica, que lo que hace es reflejar los metros cuadrados que no están ocupados y cuánto ingreso dejamos de percibir por cuenta de esos metros cuadrados. En ese sentido, nuestro indicador actual es 4.52% y el del promedio de nuestros comparables del 8.69%, sacándole también un diferencial importante al promedio de ellos. Entonces, vemos cómo nuestros resultados del año han sido muy favorables, tanto en la TIR total, también acompañada, por supuesto, o soportada principalmente en los rendimientos distribuidos trimestralmente a nuestros inversionistas, ya que nosotros en marzo, junio, septiembre y diciembre distribuimos rendimientos, y también la vacancia, que es, por supuesto, uno de los riesgos que más queremos mitigar con nuestra gestión. Vemos que tiene todavía o se mueve todavía en rangos muy, muy sanos y muy por debajo del promedio de nuestros comparables. Esto es muy relevante a la hora de evaluar un fondo en comparación con cualquier otro. Para ver el siguiente punto, vemos cómo a lo largo de la historia del fondo hemos sido consistentes con esa porción de giro de rendimientos. Si ustedes ven la zona sombreada en rojo, esta parte es la compuesta por rendimientos distribuidos, y la gris clara es la parte de valorización que hace parte de la TIR total, que es la línea negra que está encima. Entonces vemos cómo consistentemente hemos distribuido rendimientos en un 76% desde la creación de nuestro fondo, que tiene una TIR para los inversionistas del 7%. Entonces, el restante 24% es de valorización. Todo esto dura desde el inicio de operación de nuestro fondo. Si lo miramos en el año corrido, entendiendo que la valorización ha sufrido un impacto, vemos como el 81% de la TIR va por cuenta de los rendimientos distribuidos y el 19% restante por cuenta de la valorización de los activos. Acá lo que más importante queremos resaltar es la estabilidad en la generación de rentas, y de esta manera, pues haciendo énfasis en el último año, vemos cómo el fondo es muy estable generando rentas, pero también tiene una capacidad de generación permanente, aún a pesar de los momentos duros como los que hemos vivido durante este 2020. Para hacer un ejemplo de cierre y para ilustrar a todos los que nos acompañan, todo este tema de rentabilidad que estoy mencionando y de desempeño del fondo se traduce básicamente en que si se invirtieron 100 millones de pesos en septiembre de 2017 cuando arranca el fondo, hoy su inversión vale 105 millones 172 mil pesos. Esto en términos de valor de unidad, pero adicionalmente se han distribuido rendimientos a lo largo de la historia del fondo por 16 millones 370 mil pesos, que equivalen a un promedio trimestral de 1.488.000 pesos.
trimestrales. Entonces, de esta forma, vemos cómo se compone ese 7% de rentabilidad en una mayor parte de rendimientos, que hoy son 16.370.000 pesos, versus el componente de valorización, que apenas son 5.182.000 pesos. Esto para mostrarles que toda la caja que producen nuestros activos, todo lo que está disponible después de la operación de ellos, lo distribuimos en la mayor parte posible, de tal forma que la generación de rentas es un desafío muy importante para nosotros para mejorar todo, pues, el desempeño de cara a todos nuestros inversionistas. Esto es en cuanto al punto de desempeño, la parte más relevante para mostrarles a todos. Así es, entonces, habiendo visto los buenos resultados del fondo a nivel histórico y sobre todo en un año 2020 que ha resultado retador, vamos a hablar un poco de nuestros planes hacia adelante. Entonces, en este momento nos encontramos adelantando la cuarta apertura del fondo. La apertura será por un valor cercano a los 214.000 millones de pesos, con lo cual esperamos llevar nuestro fondo a niveles cercanos a los 840.000 millones de pesos. El propósito de esta apertura es avanzar hacia una composición objetivo de portafolio que hemos evaluado con mucho cuidado de cara a los cambios de largo plazo que puede traer el COVID sobre las tendencias en el sector inmobiliario, pero no solo a nivel del sector inmobiliario, sino por supuesto también los cambios que puede tener la pandemia con relación a la forma en la que las empresas hacen sus negocios, la forma en la que las personas se relacionan en el entorno laboral, la forma en la que se retiene el talento. De esa forma evaluamos muy bien el portafolio objetivo y definimos que queremos hacer una apertura que tiene las características que vamos a observar en la siguiente diapositiva. Entonces, nuestra idea es aumentar nuestra participación en oficinas de primer nivel. Vamos a dedicar la última parte de esta conversación a hablar del mundo de las oficinas y por qué queremos aumentar nuestra participación en oficinas de primera categoría. Nuestro propósito con esta apertura también es aumentar nuestra participación en sector logístico e industrial, para lo cual vamos a adquirir 4 activos. Los 2 primeros de ellos son oficinas ubicadas en la ciudad de Bogotá por un área total cercana a los 13.000 metros cuadrados, y también vamos a adquirir 2 bodegas ubicadas en la periferia de Cali y Cartagena por un área aproximada de 14.000 metros cuadrados. Vamos a entrar a continuación en el detalle de cada uno de los activos. Perfecto, Laura, muchas gracias. Entonces, el primero de ellos es un activo que se va a convertir en un ícono para nuestro portafolio. Este activo, como lo decía Laura hace un momento, está ubicado en Bogotá, en la carrera 11, entre calles 80 y 81. Para quienes están acá en la capital, es un edificio muy fácil de reconocer por su estructura en columnas en concreto diagonales. Es una estructura por fuera del edificio, es decir, en la parte de las ventanas, lo que permite que al interior de cada uno de los pisos, que tiene aproximadamente 1.000 metros cuadrados, no haya una sola columna, con lo cual todos los arrendatarios de estas oficinas van a optimizar de manera muy importante, entre un 10 y un 20%, el espacio en el cual se pueden establecer. Esto permite que se cobre, al necesitar menos espacio, se puede cobrar una renta por metro cuadrado un poco mayor de la que pueden cobrar los demás edificios, que sí tienen columnas y de alguna forma limitantes o barreras para la ubicación en los diferentes espacios que generan los otros edificios, y por el contrario acá es una planta libre de casi 1.000 metros. Eso como primer punto de especificación. Hay otros temas en el diseño de este edificio adicionales a la estructura, como lo son la inyección de aire natural, por un lado, el sellamiento que hay a través de los vidrios, que son especiales, entendiendo que deben cuidar tanto los rayos del sol que entran a las oficinas, como también que es bastante menor al que existe en otras oficinas, con lo cual se optimiza de manera muy importante el uso de energía eléctrica a través, pues, de los aires acondicionados. Todas estas especificaciones de estructura, de
de ahorro de energía y también algunas plantas de reutilización de aguas lluvias, por ejemplo, hacen que este edificio cumpla con unos parámetros de buenas prácticas ambientales y sostenibles, con lo cual se ha hecho acreedora a una certificación que es la certificación LEED Gold, precisamente por su compromiso con el medio ambiente. Este compromiso con el medio ambiente también genera una serie de beneficios económicos importantes. De otro lado, su diseño y su estructura le ha permitido también ganarse una serie de premios muy importantes, dentro de los cuales el último que se ganó fue este fin de semana, en donde competía en la final con un edificio en Canadá. Se ganó la Bienal de las Américas. Desde Canadá hasta Argentina se ganó el mejor edificio de oficinas en ese concurso, con lo cual, pues, lo que resalta acá o lo que demuestra es que todas las especificaciones efectivamente son de primerísimo nivel. ¿Y por qué voy a todas estas especificaciones? Porque de la misma manera los arrendatarios que están en este edificio son de la talla de las Naciones Unidas con su Plan Mundial de Alimentos, de la Embajada de Nueva Zelanda, de las empresas de headhunters como lo son Spencer Stuart y Michael Page, así como también Cincosoft, Mota Engil, Bancolombia, WeWork y otras empresas, en su gran mayoría multinacionales, que hacen parte de la composición de arrendatarios de este edificio, haciendo énfasis en que todos los activos de esta apertura están ocupados en un 100%, con lo cual, pues, todos estos indicadores que les mostramos previamente tenderían a mejorar un poco más con la incorporación de estos nuevos activos. En este sentido, también vale la pena mencionar el corredor en el que se estableció 8111, en el que está ubicado 8111, que es el nuevo distrito, de negocios de la ciudad, en donde entre la 72 y la calle 100 aproximadamente, sobre la carrera 11, se han empezado a generar una serie de edificios de primer nivel, con lo cual se ha empezado a concentrar, por su cercanía principalmente con algunas zonas de la ciudad, en donde los directivos de las diferentes empresas importantes nacionales y multinacionales, pues deciden que es un muy buen lugar para establecer entonces las oficinas. De esta manera, vemos cómo este edificio hace una integración de muchas cosas, como especificaciones, arrendatarios, ubicación, e incluso premios y certificaciones que hacen que, si no es top 3 en Colombia, probablemente pueda ser el mejor edificio de oficinas que hay en el país. Si vamos al siguiente activo, hola. Hola, antes de pasar al siguiente activo, tal vez vale la pena contarle a las personas que asisten al evento de hoy, sobre todo a las personas que de pronto no están ubicadas en la ciudad de Bogotá, que el edificio se encuentra ubicado en un corredor que es el corredor de Andino, que es un área exclusiva de la ciudad de Bogotá, que sirve de vitrina para muchas empresas. Es un corredor que cuenta con una vacancia baja, es una vacancia que se ubica alrededor del 6%, lo cual habla de un corredor sano, en donde quien tiene el poder de negociación es el dueño del inmueble y no el arrendatario, precisamente por el hecho de que la vacancia es baja. Y en lo referente de forma específica, 8111, como lo comentaba Andrés, es un edificio que tiene 100% de ocupación, que tiene las mejores características, y esta es la razón por la cual en este edificio posiblemente se cobran una de las rentas más altas por metro cuadrado de la ciudad de Bogotá e incluso del país, y es un ingreso constante, o es un ingreso que tiene una muy buena solidez o proyección, porque el vencimiento promedio de los contratos de arrendamiento del edificio se ubica en 7.51 años, y porque las empresas que están en el edificio son empresas sólidas como las que Andrés acaba de mencionar. Ahora sí te doy paso para que avancemos a Bogambientes. Perfecto, mil gracias, Laura. Arrancando con el nuevo activo, también ubicado en Bogotá, en la zona de Puente Aranda, muy cerca de la zona industrial, de los outlets, una zona como de mucha expectativa de desarrollo. Vale la pena mencionar
que las especificaciones de este complejo empresarial, que está compuesto por 3 torres de oficinas, que se llama Boga Américas, tiene unas especificaciones similares en términos de diseño y estructura, con lo cual también tiene una certificación LEED en el nivel Silver por sus buenas prácticas ambientales, y en donde el objetivo es atraer a las mismas empresas multinacionales que atrae 8111, pero no para ubicar en ellas a sus equipos directivos o a sus headquarters, sino por el contrario, establecer en esta zona algunas actividades más orientadas al call center, a servicio al cliente, al soporte tecnológico o digital, y estas actividades las hacen normalmente las empresas de tercerización, de servicios, que son las denominadas BPOs, que últimamente en Colombia tienen un auge muy importante en los últimos años. No en vano estamos viendo cómo Colombia se está constituyendo en el tercer país más adecuado para establecer este tipo de empresas, y a nivel mundial el 10º lugar. No sé si dije tercer lugar a nivel, esto es a nivel región, detrás de Brasil y Chile, y el 10º a nivel mundial. Esto por 3 condiciones principales. La primera, la tasa de cambio, que ha estado devaluada de forma estable en los últimos años, con lo cual el costo de la materia prima y el costo de la infraestructura de oficinas también se ha reducido o se mantiene bajo de manera muy importante. Segundo, está el tema de el nivel académico de la población en Bogotá y en Colombia, que es bastante alto comparativamente con otros países, y también el bilingüismo, en donde desde estas empresas se atienden incluso o se atienden de manera tercerizada otras compañías o clientes de otras compañías que ni siquiera tienen presencia en países de habla hispana, por lo cual el bilingüismo es fundamental para avanzar con este tipo de operación. Entonces, teniendo en cuenta esto y adicionando un punto que va más ligado con la ubicación, entendiendo que estas BPOs están principalmente concentradas en el corredor de la 26, del Salitre, muy cerca del aeropuerto. Vemos cómo, al ser esta una zona alterna, por llamarlo de alguna forma, se permite cobrar unas rentas diferencialmente o diferenciales a la baja, es decir, unas rentas por metro cuadrado más bajas que en los otros corredores, con lo cual le genera aún más beneficios a las compañías multinacionales que se quieren establecer en este tipo o en este punto específico de la ciudad. No en vano, todo el complejo tiene alrededor de 5 empresas de BPO precisamente, y la torre central de Boga Américas, que es precisamente la que nosotros vamos a comprar en un 53%, tiene un solo arrendatario, en donde el cliente, por supuesto, es un BPO muy importante en Estados Unidos, uno de los 3 más importantes, se llama Sutherland, y poco a poco ha consolidado su operación en Colombia, entendiendo que además del 100% de la torre central que tiene hoy, también ya adquirió o ya contrató en arriendo un piso de una de las 2 torres adicionales que hay en este centro empresarial. Todo esto, pues, para contarles que las mismas especificaciones de primer nivel atraen a este tipo de multinacionales, obviamente desde o prestando un servicio diferente o para un tipo de empleados diferentes, pero hacia el mismo perfil de clientes y mismo perfil de arrendatarios. ¿Qué otra cosa, Laura, me puedes complementar acá que haya estado pendiente? De pronto, en lo referente al corredor, Andrés, contarle a las personas que nos están viendo que esta es una zona de desarrollo, pero no solamente desarrollo en el mundo de las oficinas, sino también en general es un terreno cuyo uso ha venido cambiando, se están haciendo muchos proyectos de vivienda,
Como lo comentábamos, hay muy buen acceso a vías de transporte amplias como la 26, que está muy cerca, la 13, las Américas. Hay centros comerciales y por supuesto también se está desarrollando todo lo que tiene que ver con oficinas en ese sector, así que creemos que es un corredor que en general tiene muy buen potencial de valorización. De acuerdo. Tiene al frente de la Torre de las Américas una estación de Transmilenio, por lo cual el acceso al transporte masivo es inmediato y es clave para este tipo de empresas. Y de la misma manera, en la calle 13, que es el otro extremo del centro empresarial, va a pasar el Regiotram de Occidente y también el metro, de la primera línea del metro. Entonces, efectivamente, tiene un acceso a la población tanto a través de el transporte masivo que pasa por sus dos vías principales de acceso, como también tiene una zona de influencia muy densa en población residencial en una cercanía importante. Entonces, por eso es muy interesante este activo. Para continuar, vemos cómo cerramos el paquete de activos que va a ser parte de la apertura con dos bodegas del grupo empresarial Estrometal. Estas dos bodegas, como Laura lo mencionó hace un momento, están ubicadas en la periferia de Cartagena, específicamente en Turbaco, donde está Certec, y en la periferia de Cali, específicamente en Palmira o Palmaseca, que son colindantes, en donde está Alea Aluminios. Estas dos empresas, como les mencionaba, son del grupo Estrometal y pues se dedican principalmente a generar materia prima para la construcción y para cierto tipo de construcciones que están siendo muy importantes en términos de infraestructura a nivel país, temas de puentes, temas de construcciones de generación pues importante o que requieren de manera importante de esta materia prima, con lo cual pues esta industria se viene desarrollando muy apalancada de esta actividad que ha sido importante para el gobierno, para los últimos gobiernos y seguramente continuará igual. Acá vale la pena mencionar dos puntos muy relevantes y es que estas bodegas, al ser para uso del acero y para uso del aluminio, tienen algunas especificaciones relevantes como lo son la capacidad de peso que soporta el piso, por ejemplo, y algunas características adicionales que las hacen un par de bodegas muy específicas para el sector metalmecánico. Entendiendo que hay ese tema tan específico, lo que quisimos hacer fue evitar una posible situación no deseada de vacancia, en donde si alguna de estas empresas nos entrega la bodega, correríamos con un riesgo importante de vacancia, entendiendo que la recomercialización se haría en un nicho muy específico de empresas. Al querer evitar esto, lo que hicimos fue poner en la mesa o negociar, porque ya está aprobado y toda la transacción que está pues ya totalmente avanzada, se negoció por cuenta de esto un pacto de recompra obligatoria. Esta recompra se hace a los 7 años con una posibilidad de prórroga por otros 7, es decir, una recompra futura máximo en 14 años y a unas tasas también diferenciales. Ese par de cosas fueron las condiciones importantes que logramos dentro de esta negociación, tener una recompra por un lado y por el otro obtener también una tasa diferencial por encima del promedio, con lo cual esta apertura va a jalonar hacia arriba la rentabilidad de nuestro fondo y también la generación de caja que se viene presentando actualmente. No sé si me quieras complementar algo, pero en general esos son los puntos más relevantes de este par de activos que hacen parte de una sola negociación con el grupo Instrumental. Este es un negocio interesante, Andrés, porque no existe posibilidad de vacancia durante la tenencia del inmueble, porque el arrendatario siempre va a estar, el dueño actual siempre va a estar como arrendatario de las bodegas, entonces no existe la posibilidad de que se queden vacías.
Y adicionalmente, dado que ya está pactada la salida, de que está pactada esa recompra por parte de ellos, podemos estimar bastante bien la rentabilidad que esos inmuebles le van a aportar al portafolio, dado que todas las condiciones económicas ya se encuentran pactadas. Y muy interesante también la tasa, porque en ambos casos estamos hablando de las estimadas de los inmuebles por encima del 12%. De acuerdo. Entonces, bueno, habiendo hecho ese resumen de los 4 activos, vamos a ver en las siguientes diapositivas nuestro portafolio como por tipo de activo. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Creo que se ha perdido por un segundo la conexión a Internet. Entonces, muy interesante, en pantalla estamos observando cómo se va a comportar la composición por oficinas y también por bodegas. Estamos observando un aumento importante en la participación de cada uno de los dos rubros y una disminución en lo que tiene que ver con comercio, con lo cual vamos a cerrar con una participación cercana en comercio cercana al 42%. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo va a cambiar la composición por ciudad. Te estamos perdiendo, Laura. Si quieres, yo continúo para Sí, evitar cualquier tema. Entonces, gracias. en cuanto a la composición por ciudad que está en el siguiente slide, vemos cómo se fortalece de manera importante la participación de activos que tenemos en Bogotá y de la misma manera en Cali también se incrementa, que son pues que esto va en línea con lo que nos hemos trazado estratégicamente de fortalecer tanto Bogotá como las otras ciudades capitales principales del país. Y esto nos ayuda también a diluir un poco en donde teníamos muchos activos actualmente, como son Villavicencio, Neiva y Sincelejo, que poco a poco han reducido su participación dentro del portafolio. Entonces, en ese sentido, continuamos de manera estratégica con una composición geográfica mucho más acorde con el objetivo que nos hemos trazado. Seguimos con los arrendatarios, en donde si bien vemos acá que los 7 arrendatarios más grandes de nuestro fondo actualmente, que representan el 51%, han tenido muy buen desempeño y con afectaciones menores dentro de esta situación y de contexto que hemos tenido. De todas formas, vemos que el objetivo sigue siendo diluir un poco la participación de los más grandes de ellos. Es por esto que Almacenes Éxito va a pasar de un 21 a un 16% y Colpensiones baja de un 9 a 7%, así como la vivienda de un 8 a un 6%. Vemos entonces ahora que los arrendatarios que tienen más del 2% de participación sobre nuestros ingresos mensuales ya van a ser 10, no solo 7, y que no tienen solo el 51%, sino que vamos a pasar al 54%. De esta forma vemos cómo continuamos con la atomización de los arrendatarios, pero eso sí, fortaleciéndolos de manera importante con nuevos nombres que son muy robustos y en su mayoría compañías multinacionales, porque de los 14 arrendatarios que hay de los nuevos 4 activos, 11 de ellos son empresas multinacionales, con lo cual continuamos este robustecimiento de nuestra base de arrendatarios, que pues son finalmente el riesgo para el fondo y nuestros inversionistas, y está analizado de manera muy importante por todos nuestros comités y por el equipo de gestor muy de cerca. En este último punto, en cuanto al portafolio de los activos, pensando en el vencimiento de los contratos, este es el perfil de vencimientos que en nuestro caso está 17 años adelante, lo que quiere decir que tenemos vencimientos desde 2020 hasta 2036, con lo cual pues tenemos un horizonte bastante amplio de tiempo
en donde se nos vencen los contratos. La mayoría de los contratos, como vemos acá, tienen, de los nuevos activos me refiero, y lo vemos abajo resaltado en rojo en las dos columnas, tienen vencimiento en 2025 y 2033, con lo cual ampliamos un poco este plazo promedio de los contratos, que hoy está en 4.8 y va a pasar al 4.5. Vemos que estos nuevos activos pues también nos suman en ese horizonte de inversión de largo plazo y en esa visión de inversión de nuestro fondo como una inversión de largo plazo, con lo cual nuestro objetivo siempre será buscar vencimientos de largo plazo en cabeza de compañías muy sólidas y muy estables. Laura, si quieres, probemos por si ya estamos en buenas condiciones de internet. Gracias, Andrés. Bueno, entonces vamos a hablar de los principales argumentos o razones por las cuales vale la pena invertir en el Fondo Inmobiliario de Davivienda Corredores. El primero de ellos es que nosotros hacemos una gestión de riesgo que está enfocada en evaluar la capacidad de pago de nuestros arrendatarios, en ver que ellos de verdad tienen la capacidad financiera para pagarle al fondo los cánones de arrendamiento. Esa evaluación se hace utilizando las metodologías de análisis de riesgo de crédito de Banco de Vivienda. Esto es el mayor expertise o el mayor saber hacer de un banco. Entonces, ese es un argumento muy importante en la gestión de riesgo. Otra labor que hacemos nosotros es buscamos una adecuada diversificación en términos de nuestros arrendatarios, pero no solamente el nombre de nuestros arrendatarios, sino también la actividad económica que cada uno de ellos desempeña. En la medida en que tengamos una amplia diversificación en esas actividades económicas, podemos propender porque el fondo pueda entregar a los inversionistas un rendimiento trimestral constante o de forma recurrente. Un buen ejemplo de eso es precisamente el año 2020, en donde a pesar de que varias industrias y sectores económicos han pasado por dificultades, el fondo ha sido capaz de continuar entregándole a los inversionistas una distribución trimestral de rendimientos que incluso se ubica 12% arriba de la que hicimos en el año 2019, así que muy bien hecha esa labor en términos de la gestión del riesgo. Otro argumento importante para invertir en el fondo inmobiliario tiene que ver con el hecho de que esa distribución trimestral de rendimientos es estabilizadora de un portafolio global de inversiones. Entonces, definitivamente vale la pena que una parte, una porción de la inversión de cualquier cliente esté alocada en un vehículo inmobiliario, que sea por supuesto el de Davivienda Corredores, por todas las ventajas que ya hemos ilustrado. Y finalmente, hay un argumento a favor de nuestro fondo que es tremendamente importante, y es que nosotros hemos adoptado una práctica internacional de valoración en donde actualizamos de forma trimestral el valor de todos los inmuebles en donde invertimos de forma directa. Esto se distancia un poco de lo que es la normativa básica en Colombia, en donde se le pide a los administradores de fondos que actualicen una vez al año el avalúo comercial de sus inmuebles. Nosotros, por supuesto, hacemos esa actualización anualmente, pero adicionalmente contratamos a una firma internacional que es mexicana, se llama 414 Capital, experta en avalúos de inmuebles, para que trimestralmente nos entregue el valor de mercado de cada uno de estos activos, de manera tal que el valor de la unidad del fondo refleje en todo momento el valor real de los inmuebles, el valor de mercado real de los inmuebles. Vamos a la siguiente diapositiva para hablar de otro argumento muy importante de nuestro fondo, y es todo el equipo que Davivienda Corredores y Banco de Vivienda ha dispuesto para la administración y gestión. En pantalla estamos viendo un gráfico y en la parte central aparece el equipo base del fondo, que está liderado por Andrés López, con quien estamos hoy en este evento. Andrés tiene un equipo de personas en donde hay varias áreas de experiencia. Una de ellas es el área financiera, es decir, la persona que se encarga de hacer toda la modelación y evaluación de rentabilidad de los activos y del fondo. También hay una persona que es experta en mercado inmobiliario en Colombia, y por supuesto también hay un frente de arquitectura que es muy importante para hacer el mantenimiento de todos los inmuebles y asegurar que mantengan e incrementen su valor en el tiempo. Ese equipo base está soportado por otros 4 equipos. El primero de ellos es un asesor independiente que Corredores de Vivienda contrató. Es un equipo que tiene mucha experiencia y credenciales en Colombia, que nos hace acompañamiento en adquisición y seguimiento a la gestión. Existe además otro equipo que hace la gestión estratégica del fondo para asegurar que nuestros inversionistas conocen con todo detalle la naturaleza del fondo y la explicación de los resultados.
Un tercer equipo es todo el equipo que trabaja en los aspectos de riesgo. En particular tenemos a una persona contratada por el fondo que está sentada en la vicepresidencia de riesgo corporativo del Banco de Vivienda, riesgo de crédito corporativo del Banco de Vivienda, que es quien se encarga de hacer ese análisis de todos los arrendatarios del que les hablé hace un momento. Y también hay un equipo de administración que hace todos los temas administrativos, como por ejemplo la superintendencia financiera o la relación con la auditoría y demás. Este es un equipo que tiene mucha experiencia y que en corredores de vivienda administra más de 9 billones de pesos. También hay toda una estructura de gobierno corporativo muy sólida que está compuesta por 3 comités, el comité de inversiones, el comité de riesgos y el comité de transparencia y buen gobierno. Y estos comités, salvo el de transparencia y buen gobierno, están integrados por miembros independientes y también por miembros de Banco de Vivienda y Grupo Bolívar, que cuentan con toda la experiencia en el mercado inmobiliario. En el caso específico del Comité de Transparencia y Buen Gobierno, por supuesto, por su naturaleza, está compuesto solamente por miembros independientes. Perfecto, Laura. Ahora yo voy a cerrar con 5 puntos que quiero que se lleven para que nos acompañen en esta apertura que ya mañana tiene su cierre y su límite máximo de postura de órdenes. El primero de ellos es que el 100% de nuestros activos cuenta con los avalúos comerciales actualizados y con el impacto del contexto actual. El segundo de ellos es que dentro de esta situación de crisis hemos logrado, al tener muy poca competencia, hemos logrado algunas condiciones importantes dentro de nuestras negociaciones, dentro de las cuales, por supuesto, está un muy buen precio de negociación. El tercer punto es la incorporación al portafolio de un activo insignia en Bogotá y estoy seguro que también lo será en Colombia. De esta manera, estamos teniendo uno de los mejores edificios de oficinas en nuestro portafolio y si no es el mejor de todo el país. Adicionalmente, la calidad y el perfil de los arrendatarios que estamos incluyendo. Todos estos temas son temas que traigo de lo que hemos traído o que hemos expuesto a lo largo de la presentación, pero pues vale la pena resaltarlos. Entonces estaba en los arrendatarios sólidos, en donde de los 14, 11 de ellos son multinacionales y están robusteciendo aún más este perfil o esta base de arrendatarios con un muy buen perfil como lo hemos diseñado. Y por último, es que estamos ratificando nuestro compromiso con el medio ambiente, incorporando 2 activos de oficinas con certificaciones LEED. De esta manera, un poco más del 36%, del 36.07% de nuestros activos ya tienen o paneles solares o certificaciones LEED, pero lo que estamos comprometidos, mostrando a través de este punto, es que tenemos un compromiso con el medio ambiente que genera adicionalmente una cantidad de beneficios económicos en cuanto a ahorros de energía, ahorros de agua y demás, que se reflejan al final en los resultados de nuestro fondo. Es decir, es un compromiso ambiental con resultados económicos favorables para nuestros inversionistas. Estos son los últimos 5 puntos que quería resaltar para que ustedes nos acompañen, todos los inversionistas que están hoy con nosotros. Para continuar, vamos a invitar a Felipe Pacheco. Con él vamos a tener una charla, una conversación del sector inmobiliario en general, en donde vamos a ver las tendencias, los diferentes tipos de activos, las perspectivas y también, por supuesto, pues alguna reseña de todos los activos que estamos comprando. Entonces, de esta manera, pues Felipe, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo que le propongo es que con Laura hagamos como una charla en donde vamos planteando algunos temas, vamos complementándonos mutuamente, pero pues lo que queremos es que usted nos comparta la visión de Kiruna como consultor y también en algunos casos como parte del equipo que analizó los activos que hacen parte de la apertura. Si quieres, Laura, arranca con el primero de los temas y Felipe, bienvenido nuevamente. Gracias, Andrés.
Hola Felipe. Bueno, si les parece bien, abordemos primero un tema que ha sido central en la conversación con nuestras fuerzas comerciales y también con los clientes durante esta apertura, y es todo lo que tiene que ver con el mercado de oficinas, sobre todo en la ciudad de Bogotá. Entonces, lo que me gustaría es que hablemos un poco de las principales cifras del mercado de oficinas, el cual, para introducir un poco, venía mostrando una muy buena dinámica en los años 2018 y 2019. De hecho, habíamos comenzado el año 2020 con unos niveles bastante bajos de vacancia. Entonces, lo que quisiera es que le contemos a nuestros clientes de las principales cifras para dar una buena idea de cómo estaba posicionado este mercado antes de la pandemia. Bueno, perfecto. Pues Laura, Andrés, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los participantes en el evento. Me avisan si me están oyendo bien o si de pronto el internet se llega a poner problemático. Laura, para arrancar con tu pregunta, es cierto, digamos, el mercado ha venido mejorando o a comienzos de este año había mejorado mucho. Déjame antes de contestarte hacer una aclaración importante, y es que a lo largo de estas respuestas me voy a estar haciendo referencia a activos de oficinas Prime. ¿Qué quiere decir activos de oficinas Prime? Activos de oficinas que cumplen ciertas especificaciones, como son los activos que está adquiriendo el fondo en esta apertura, 8111 y Boca Américas, y otros activos que ya son propiedad del fondo, como Oxo 69 o Al Paso, que son edificios de único propietario con plantas libres, como escribía Andrés, y otro tipo de características que los hacen ser activos Prime. ¿Por qué me refiero y hago esta aclaración? Porque muchos de nuestros asistentes pueden haber visto algunos edificios de especificaciones o no clasificados como Prime, con muchos letreros de oficinas, de se arrienda oficina y demás, y pues eso genera como una distorsión del mercado. Entonces quería empezar haciendo esa aclaración para que todos estuviéramos en la misma página. Ahora sí, entrando a tu pregunta, el mercado arranca el 2020 con unos fundamentales muy fuertes. El mercado de oficinas en Colombia, en particular en Bogotá, tuvo unos años de muchos retos que fueron el 16 y el 17, donde teníamos una sobreoferta. La demanda por oficinas en el país en los últimos 5 años ha sido robusta en general y hemos tenido absorciones por encima de los 150.000 metros cuadrados anuales. Pero tuvimos 2 años donde teníamos un poco sobreoferta, como les mencionaba, 16 y 17. Pero a partir del 18 esto se empezó a revertir y entramos en el 2020 con unos indicadores de vacancia muy saludables, unas rentas creciendo y con otro elemento muy importante y unas perspectivas de nuevos proyectos o de producción de áreas de oficina a la baja. ¿Qué números teníamos en particular? La vacancia, y acá estoy citando a analistas del mercado que lo llevan analizándolo por mucho tiempo, como Colliers, donde el 2020 arrancamos con una vacancia cerca del 8% en el mercado Prime de todo Bogotá. En el caso particular, como mencionaba Laura, del Corredor del Andino, donde se encuentra ubicado el activo 8111, que hace parte de esta apertura, teníamos una vacancia por debajo del 6%. ¿Qué significan esas vacancias? Porque pues, alguna gente dirá, bueno, 6 parece mejor que 8, pero ¿eso qué quiere decir? Un mercado se considera que está en equilibrio cuando su vacancia está entre el 8 y el 12%. ¿Qué significa estar en equilibrio? Que los jugadores del mercado, es decir, arrendatarios y arrendadores, están en igualdad de condiciones para negociar las rentas. Ese es el rango. Hay algunos analistas de mercado que dirán que de pronto es del 6 al 10, pero digamos que en ese orden de magnitud es donde se encuentra la vacancia. En el caso de la ciudad, pues nos encontramos dentro de un mercado de equilibrio a comienzos de 2020, y en el caso particular del corredor andino, nos encontramos en un mercado pues que era a favor del arrendador. ¿Por qué? Porque nos encontramos por debajo de la vacancia o de la banda de vacancia objetivo o equilibrio, perdón, es la palabra. Lo otro que quería resaltarte, bueno, rentas creciendo, en particular el corredor del Andino ya tiene un crecimiento de rentas entre el 17 y inicios del 20 de cerca del 30%, lo cual pues muestra un poco la importancia que ha venido ganando este corredor en la ciudad. Y cuando miramos en la estadística de futura producción de oficinas, que yo creo que es muy relevante tenerlo en cuenta, se estaba reduciendo radicalmente. Nosotros tuvimos 2 picos de producción de oficinas en el 17 y en el 19, y a partir del 20 está cayendo. ¿Por qué es importante la combinación de todos estos indicadores? Porque la pandemia llega en un momento en el que el mercado tenía buenos fundamentales y no había una perspectiva de producción muy grande, lo cual digamos que pues, están unos cimientos importantes para poder, digamos que lidiar o soportar todos los efectos que ha traído la pandemia.
Gracias, Felipe. Bueno, ya transcurrieron más o menos unos 8 meses desde que comenzaron todas las cuarentenas. Y también varias empresas que le hacen seguimiento al mercado inmobiliario de oficinas en la ciudad de Bogotá ya han sacado sus reportes del tercer trimestre del año. Entonces, quisiera que le contaras a todas las personas que están hoy acompañándonos cómo ha reaccionado el mercado de oficinas a todo este tema de la pandemia en la ciudad de Bogotá. Bueno, pues como te contestaba, dado que, a ver, lo primero es que evidentemente la pandemia ha tenido un impacto en toda la economía y pues evidentemente ha impactado el sector de oficinas. Pero como mencionábamos anteriormente, dado que el mercado llegó en un estando muy saludable antes de la pandemia, los efectos hasta el momento no se han visto tan marcados. Lo que hemos visto en tasa de vacancia es que la tasa de vacancia ha subido. Mencionaba anteriormente que estábamos cerca al 8%, se está acercando hasta el 8,5, 9, siguiendo, digamos, los mismos datos de Colliers, donde vemos que el incremento pues no ha superado los 100 puntos básicos a pesar de todo lo que hemos vivido. Nuevamente, esto consideramos que está explicado en parte por los buenos fundamentales y en parte porque, sobre todo en ciertos corredores de la ciudad, la perspectiva de nuevos proyectos pues es muy baja. Yo te estaba mencionando anteriormente pues que las proyecciones de nueva producción de oficinas se están reduciendo, pero por ponerle cifras y dimensionarlo, en un año como el 2017 produjimos o la ciudad produjo cerca de 150,000 metros nuevos de oficinas prime. Se estima que este año íbamos a producir, no sé cómo termina el indicador, íbamos a producir cerca de 40,000 metros cuadrados. Lo mismo que en el 2021 y en el 2022 íbamos a subir un poco, pero íbamos a llegar a 80,000 metros cuadrados. Y nuevamente, como les mencionaba, la ciudad en los últimos 5 años que tuvimos un momento de crisis porque pues el 15 nos cogió con toda la caída del petróleo, en la ciudad estaba demandando cerca de 150,000. Entonces, digamos que yo creo que eso es parte de lo que explica por qué hasta el momento no hemos visto el indicador de vacancias subir tan radicalmente, a pesar de que ha subido un poco, pues como mencionaba, esto es un efecto muy importante. Yo creo que lo otro que es importante tener en cuenta es qué están viendo los principales jugadores del mercado, no solo los analistas, sino los inversionistas institucionales y con institucionales me refiero a fondos de pensiones, aseguradoras y demás, y qué están viendo otros gestores como Davivienda Corredoras en el mercado. Hace muy poco, el mes pasado, salió una encuesta donde le preguntaron a todos estos jugadores cómo estaban viendo su perspectiva en el mercado de oficinas en temas de rentabilidad esperada. Y lo que esta encuesta nos muestra es que las rentabilidades esperadas de estos inversionistas no han incrementado, lo que nos muestra que hasta el momento en edificios prime, que tienen sobre todo contratos a largo plazo, como es el caso de los activos del fondo, pues la percepción de riesgo no ha subido radicalmente. Adicionalmente, en la medida que tenemos las tasas de interés en niveles mínimos históricos, pues nuevamente empieza a haber apetito por este tipo de activos porque van a generar una rentabilidad superior a la que puede generar la renta fija asociada con las tasas de interés. Entonces, todo esto para concluir que evidentemente hay un efecto, pero hasta el momento en el sector prime de oficinas, el efecto en los principales indicadores no ha sido tan radical y creemos que eso está explicado porque veníamos, como hablamos anteriormente, de unos indicadores y unos fundamentales importantes del mercado de oficinas. Felipe, yo quiero meterme un poco. Hemos hablado de rentas, hemos hablado de vacancia, más que de rentas, perdón, de vacancia. Quisiera ver uno de los temas que han llegado de manera recurrente como inquietudes y dudas de parte de los clientes, de los inversionistas e incluso de nuestra fuerza comercial, en donde las tendencias, el tema de trabajo colaborativo, el tema del home office, todos estos temas, cómo se estaban desempeñando antes de la pandemia, entendiendo pues que ya eran tendencias que desde hace años poco a poco ganaban algo de terreno, pero también de manera importante cómo vamos a salir de la pandemia, entendiendo que por obligación tuvimos todos que trabajar desde casa y que esto pues de alguna forma ha generado una visión muy general de cómo van a desempeñarse ahora las oficinas, entendiendo pues que el trabajo en casa nos arrolló en algún momento, pero que ya hoy de alguna forma se puede ver algo como mucho más normal. Sí, de acuerdo. Digamos que yo creo que usted toca un punto importante y es que incluye en su pregunta qué estaba pasando antes de la pandemia. Y yo creo que es relevante en el sentido de que mucho
de las consecuencias que vamos a ver a largo plazo de la pandemia son tendencias que ya estábamos viendo desde antes y que están explicadas principalmente por toda la transformación tecnológica que estamos viviendo en todos los sectores de la economía. Cuando digo qué estábamos viviendo antes de la pandemia, ¿a qué me refiero puntualmente? Me refiero primero que estábamos viendo un incremento importante de la demanda por espacios flexibles. En el caso puntual de Bogotá, tenemos un crecimiento en los metros cuadrados de oferta de espacios flexibles que pasaron de 13.000 metros cuadrados en el 2014 a cerca de 120.000 en el 2019. Eso es un incremento muy relevante de la oferta de espacios flexibles que ya estábamos viendo antes de la pandemia, y ahí donde el principal jugador pues es WeWork, quien tenemos como arrendatario en el activo del 81,11. Lo segundo que estábamos viendo era toda la consolidación de proyectos de uso mixto, es decir, combinación de oficinas con hotel y con comercio, comercio con oficinas en zonas centrales de las ciudades, donde había una concentración de población importante, donde había un poder adquisitivo importante, y eso estaba generando una atracción muy importante, y eso lo estamos viendo tanto en Colombia como en la región, como en el mundo. Lo tercero que estábamos viendo en el mundo entero era un proceso de densificación de las oficinas. Es decir, ¿a qué me refiero? Que el número de metros cuadrados por empleado se estaba reduciendo. Es decir, se agrupaban más personas en una misma oficina. Y la última tendencia, que era particular del mercado colombiano, porque ya en otros mercados más desarrollados había pasado, es la consolidación de los edificios de propietario único. Edificios que se podrían gestionar mejor, edificios que tenían mejores especificaciones y que tenían una posibilidad de ofrecer un mejor servicio a sus arrendatarios. Esas cuatro tendencias que ya veníamos viendo, lo que la pandemia está haciendo, salvo en el caso de la densificación de las oficinas, que ya vamos, si quiere, le cuento qué vemos nosotros a largo plazo. Las otras tres tendencias creemos que van a seguir fortaleciéndose. Primer punto importante que va a traer de la pandemia cuando hablamos de los espacios flexibles. Nosotros creemos que ese mito que se ha generado de que las oficinas se van a acabar y que ya las empresas pues, van a quedar todos teletrabajando 100%, no es cierto. Y lo que creemos que lo que va a pasar es que las oficinas van a empezar las oficinas headquarters van a empezar a combinarse con otros espacios de trabajo satélites, ya sean otras oficinas alquiladas por la misma empresa, donde no es su punto central, pero donde tienen algunas áreas o espacios, o puestos puntuales en sitios de trabajo flexible como WeWork, o trabajo desde la casa, o trabajo desde un café, o distintas combinaciones de espacios para trabajar, pero nuevamente la oficina de buenas especificaciones y bien ubicada va a ser el eje central de esa estrategia. ¿Con qué o en qué basamos esto que le estamos diciendo? Yo creo que para poder responder a esta pregunta es, ¿qué hacíamos los seres humanos en las oficinas antes de la pandemia? Hacíamos principalmente 5 actividades. 1, hacíamos trabajo individual, contestar correo electrónico, escribir un informe, bueno, dependiendo de lo que hacíamos cada uno. Colaborar ya sea con los empleados de nuestra misma empresa o con terceros, reuniones, brainstorming sessions, bueno, todo ese tipo de actividades. Todo lo que tiene que ver con la socialización con nuestros compañeros de trabajo, todo lo que tiene que ver con la capacitación y el mentoring y la generación de cultura organizacional, y por último, todas las actividades de pensamiento creativo e innovación. De esas 5 actividades, la pandemia nos ha mostrado que el trabajo individual lo podemos hacer bastante bien en la casa, y que de hecho hasta lo podemos hacer mejor que en la casa. Y eso, distintas encuestas que se han hecho a nivel mundial y regional han mostrado que los empleados dicen, yo creo que el trabajo individual lo puedo hacer mejor en la casa. Pero cuando miramos lo que pasa con las otras 4 actividades, sobre todo la socialización y la innovación y la capacitación o mentoring de los empleados, ya la gente empieza a decir, no, esto yo creo que lo haría mejor en la oficina. ¿Y por qué lo haríamos mejor en la oficina? Porque llevamos millones de años socializando pues en persona. Aprendimos a leer los gestos y el lenguaje no corporal viéndonos en persona, y crear esas relaciones y esa cultura organizacional a través de Zoom, de Meet y de las demás plataformas es muy complejo. Entonces, esa lógica es la que a nosotros nos lleva a pensar que las oficinas no van a desaparecer, sino se van a transformar para poder servir como espacios para hacer 4 de esas 5 actividades que estaba mencionando. Cuando vemos qué piensan los empleados sobre eso que estamos mencionando, y aquí hago referencia a estudios que se han hecho también a nivel mundial por empresas como CBRE, que tiene presencia en Colombia, pues muestra que cerca del 80% de las empresas no ve más del 10% de sus empleados teletrabajando el 100% del tiempo. Cuando se le pregunta esto a los empleados, el 88% de los empleados dicen que no quisieran teletrabajar todos los días, un poco respondiendo a la lógica de cierto tipo de actividades que queremos
seguir haciendo en la oficina. Y cuando eso lo llevamos al contexto particular colombiano, pues ese 88 puede crecer, porque nuevamente en el caso colombiano tenemos unos retos de que no tenemos una fuerza laboral todavía, digamos, tan tecnificada y enfocada en el sector servicios como otros países más desarrollados. Primero, los espacios de la casa para todo el mundo no son iguales de buenos por espacio de trabajo, por conectividad y por muchas otras razones, lo que podría llevar a pensar que en el caso colombiano pues puede ser aún mayor el porcentaje de la gente que quiere estar yendo a la oficina. Que el teletrabajo llegó para quedarse, sí, llegó para quedarse, pero nuevamente es en una combinación donde las oficinas se reinventan y empiezan a ser parte de esa lógica, pero siguen jugando un rol importante y edificios como 8111 van a salir fortalecidos de este tipo de coyunturas porque una empresa pues va a querer estar en una ocasión muy buena con unas especificaciones técnicas que le permiten pues reinventarse muchas veces y pues van a ser espacios que las empresas van a seguir demandando. Pero si quiere, ahorita me enfoco en hablar de los activos del fondo y si quiere, seguimos hablando, les sigo contestando frente a las tendencias. Entonces, primero, frente al mito de que las oficinas van a dejar de ser importantes, no creemos que esa sea la tendencia a largo plazo, van a seguir siendo importantes, van a cambiar la forma en que las usamos. Y eso que está relacionado con la forma en que las usamos va a llevar a una segunda tendencia muy importante, que es cómo los espacios se van a tener que reinventar físicamente para poder hacer que la gente pueda realizar esas actividades en la oficina. Cuando me refiero es, si tenemos espacios como 8111, Boca Américas o Oxxo 69 o ese tipo de activos que tienen placas libres, buen tamaño de las placas, las empresas pueden cambiar espacios de cubículos y oficinas cerradas por más espacios de colaboración, socialización, capacitación, que es hacia donde está yendo el mercado. Ahí vamos a tener una tendencia que mencionaba inicialmente que va a tener como un doble momento, por decirlo de alguna manera, y es todo lo relacionado con la densidad de las oficinas. Nosotros creemos que mientras no haya vacuna, lo más probable es que las empresas reviertan esa tendencia de densificación y quieran más metros cuadrados por cada empleado. ¿Por qué? Para cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Pero una vez se tenga una vacuna, pues creemos que van a volver a digamos que oficinas densas, y donde los metros cuadrados por empleado pues van a seguir en la tendencia que ya veníamos viendo. Entonces, digamos que esa segunda tendencia pues es todo el cambio de las oficinas para ajustarse a las nuevas actividades que hacemos, de socializar, innovar y colaborar. Y por último, una tendencia que dejo de últimas, pero que esto es yo creo que transversal y es un común denominador para todos los sectores inmobiliarios, es que cada día vamos a requerir más gestión. Cada día hace más sentido invertir a través de gestores como Davivienda Corredores, donde hay un equipo dedicado, como Laura explicaba, y usted también resaltaba, de toda la infraestructura que hay detrás de gestionar este activo, porque cada día se requiere más gestión. Con gestión me refiero más relacionamiento con los arrendatarios, más innovación en, bueno, cómo cambiamos nuestro edificio de oficinas, qué más ofrecemos, o sea, todo el proceso de comercializar y de gestionar esos activos requiere más gestión y esa es una tendencia nuevamente que estábamos viendo desde antes de la pandemia y que lo único que va a hacer la pandemia es profundizarlo y hacerlo aún más importante. Entonces, para resumir, esas son las tres tendencias que estamos viendo a largo plazo en el mercado de oficinas y que para activos como los de algunos como los del fondo y en particular los de esta apertura, pues hace mucho sentido adquirirlos porque se ajustan a estas tendencias. Discúlpenme que estaba en mute. Entonces, si le parece, Felipe, voy a tomar lo que usted ha hablado en las anteriores intervenciones como para hacer un resumen. Primero, los activos o los edificios de oficinas con gestión única, es decir, de único propietario, van a marcar diferencia de acá en adelante. Todo esto a partir de espacios flexibles, que fue lo último que mencionó, muy bien especificados, con una ubicación estratégica, que lo habló tal vez al principio, y en donde se permita la interacción y la socialización entre las personas, lo que se denomina trabajo corporativo, colaborativo, perdón, todo este tema de innovación a través de los encuentros entre las diferentes personas y que todo esto se resume o deriva en retener el talento de las diferentes empresas. No sé si me quedó algo por fuera, traté
tal vez de traer los conceptos que ha mencionado y algunas tendencias, pero no sé si se me escapó alguno. No, creo que el resumen está perfecto. De hecho, menciona un tema que yo no mencioné y que me hace caer en cuenta, que es el rol que tienen las oficinas como un factor de retención del talento. No tenemos que olvidar que estamos muy cerca de que los millennials sean digamos, grupo poblacional más grande de la fuerza laboral en Colombia y quienes valoran mucho tener espacios de oficinas que los motiven, que los reten. Y entonces, pues, este tipo, digamos, de lógica en el uso de las oficinas, pues cada día va a jugar un papel más importante. Y no hay que olvidar nuevamente que todos, pues, queremos a sentirnos parte de algo. Y la manera de sentirnos parte de una oficina, pues, es ir a un espacio físico donde está la gente que hace parte del grupo al que, oficina, empresa al que yo pertenezco. Entonces, pues, totalmente de acuerdo con su resumen. Felipe, ahora conectemos un poco esas tendencias de largo plazo con las características específicas de nuestros inmuebles. Tal vez decimos algo de introducción, ya dijimos en el caso particular de 8111, hay plantas amplias que no son comunes en la ciudad de Bogotá y menos en el corredor de Andino, no hay columnas, hay la posibilidad de volver esas plantas flexibles, adaptarlas a lo que las empresas quieren y por ahí hicimos algo de introducción, pero quisiera que ya veamos específicamente esas tendencias de largo plazo en nuestros activos de la cuarta apertura. Sí, sí, digamos que ya hice referencia a algunos. Si quieren voy a ir como por tendencias para que sea más fácil seguir la conversación, pero en lo que denominamos trabajo flexible o la oficina central con oficina satélite, en esa tendencia que el coronavirus está profundizando, vemos 8111 pues puesto, digamos, estratégicamente, desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de espacio flexible, porque tenemos al principal operador de espacios flexibles o coworking del país y del mundo. Y pues creo que tú o Andrés lo mencionaban, ya no recuerdo en la presentación, de que aún en medio de la pandemia la demanda por espacios en WeWork del 81,11 pues ha venido aumentando. Entonces, desde ese punto de vista, pues van a haber muchas empresas grandes y pequeñas y medianas que van a querer estar en 8111 por su ubicación y por lo que el edificio representa dentro de la ciudad. Pero desde el punto de vista de empresas más grandes que no estén buscando estar en un espacio coworking, como puede ser las Naciones Unidas, y acaba de entrar 8111, hace todo el sentido como la oficina central por su ubicación, donde la gente va a socializar, innovar, colaborar y puede tener unas oficinas satélites. Entonces pueden haber de hecho empresas que digan, oiga, yo tenía antes 2.000 metros cuadrados y los tenía en una oficina, digamos, no tan moderna. De pronto no cojo 2.000, sino 1.200 o 1.300, pero los pongo en una super oficina, en un super edificio que no solo le dé valor agregado a mis empleados, retención del talento, sino que adicionalmente posicione mi marca, porque pues estar en uno, como Andrés mencionaba, de los edificios más importantes de la ciudad y por ende pues del país, dada la importancia de Bogotá en el país, pues hace que eso le dé un posicionamiento de marca importante a la empresa. Entonces, digamos que desde esa tendencia lo veo 100% alineado. Desde el punto de vista de la tendencia 2 que mencionamos, del cambio de especificaciones de oficinas para ajustarse a las actividades que ahora vamos a querer hacer en la oficina, 8111 pues tiene todas las especificaciones, Andrés ya las explicó, y lo que va a pasar es que las empresas van a poder, o el edificio va a poder reinventarse para lo que las empresas quieran o como quieran las empresas reinventar sus espacios, hacerlos más colaborativos, más grandes, más chiquitos, porque las plantas libres permiten hacer eso. Cuando yo tengo un espacio libre con pocas plantas es fácil pues poder jugar y no pierdo. El problema de los espacios recovecudos es que cuando hago ese tipo de cambios, pues me quedan un montón de espacios ahí que no sé cómo acomodar y empiezo a perder y no se vuelve eficiente. Entonces, pues lo que quería reducir en metros cuadrados se me termina ampliando. Entonces, digamos que desde esa segunda tendencia veo toda la conexión. Y por último, creo que vale la pena mencionar la tendencia, digamos, de gestión en este activo está toda. Primero, aunque el fondo no está adquiriendo el 100% del activo, yo cuando me refiero a propietario único es que se gestione como propietario único. En este caso, digamos, el fondo va a ser el que va a tomar las decisiones. Entonces, pues en la práctica es como propietario único, pero en este caso el fondo se queda con un socio que ha hecho un gran trabajo en posicionamiento de este edificio digamos que ha permitido o en parte todo este boom que ha tenido el corredor del Andino, pues se empieza a forjar en los últimos años con activos como 8111, donde tener, digamos, como socio a esos gestores que han posicionado, creo que se ajusta perfecto a la
a la tendencia, a la gestión, sumándole pues todo el equipo de Davivienda Corredores. O sea, ese es todo el equipo de Davivienda Corredores más el equipo del estructurador, pues es un súper equipo que va a poder seguir gestionando este equipo y ofreciéndole un muy buen servicio a los arrendatarios y que este edificio pues quiera ser ocupado por las mejores empresas del país. Desde el punto de vista de Boca Américas, creo que también hay un ajuste importante. Digamos que la lógica de Boca Américas es un poco distinta, como lo mencionabas, Laura, en la presentación, pero Boca Américas, digamos, también se ajusta. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista de especificaciones técnicas, son plantas grandes y eficientes que nos permite hacer lo mismo que estamos explicando para 8111. Pero este edificio, en la lógica de la primera tendencia de oficina central con satélites, juega un papel muy importante por dos razones. Uno, para empresas, digamos, que quieran tener unos headquarters en una empresa como 8111, hace mucho sentido estar en un edificio, o sea, estar en el, digamos, en el centro norte de la ciudad, por llamarlo de alguna manera, y tener las oficinas en el suroccidente. Es un complemento perfecto. Entonces, pues ahí se ajusta esa lógica. Cuando vamos a empresas, como explicaba Andrés, de tercerización de servicios, esta ubicación es ganadora. Es ganadora porque estamos muy cerca a la 26, donde se han, digamos que, ubicado las principales empresas de tercerización de servicios, pero estamos entrando a unas rentas muy inferiores. Entonces tenemos toda la competencia para poder traer empresas como Sutherland a estas ubicaciones. Sutherland es uno de los principales jugadores de BPOs en Colombia y prefirió estar en esta ubicación. Ahora, ustedes ya mencionaron, tiene todo el tema de transporte y donde está el futuro de Bogotá, pues es en el occidente. En el occidente es donde va a estar el transporte público, donde están haciendo las nuevas vías, donde hay más tierra para poder desarrollarse. Entonces, allá es donde van a estar muchos de los trabajadores y lo estamos viendo hoy en día. Todo el corredor de la calle 13 tiene varios planes parciales de vivienda importantes que ya se están consolidando y lo único que hacer es seguir consolidando esa zona cada día más. Entonces, en Boca Américas, pues lo veo, digamos que totalmente ajustado. Y creo que hay otro punto importante en el portafolio de activos del fondo, donde también se ajusta la tendencia, porque el fondo hoy en día va a tener Al Paso en el noroccidente de la ciudad, va a tener 8111 y Oxo 69 en el distrito central de oficinas y va a tener Boca Américas en el suroccidente. Entonces, a la hora de hablar con una empresa que quiere ajustarse a esa nueva tendencia de oficina central con satélites, se tiene oferta en toda la ciudad y es fácil decirle, venga, ¿cómo quiere que mi oferta de espacios físicos se ajuste a su estrategia inmobiliaria? Entonces creo que ahí se están tomando las decisiones correctas con los activos que se están adhiriendo o se están adquiriendo en esta nueva apertura. Gracias, Felipe. Muy buena ilustración de todo el panorama de oficinas en la ciudad de Bogotá y las tendencias en general de oficinas en el largo plazo. Ahora cambiemos un poquito de temas para hablar un poco acerca del sector industrial y logístico, precisamente por el hecho de que 2 de los 4 activos de la apertura pertenecen a este sector. Entonces quisiera que nos contaras un poquito más al respecto. Sí, mira, pues el sector industrial es el sector, después de la crisis del 2010, de la crisis de la gran crisis financiera, es el sector inmobiliario que mejor desempeño ha tenido, especialmente en los mercados desarrollados. Y pues digamos que eso también se ha reflejado en parte en los mercados en desarrollo. Eso lo hemos visto antes y durante la pandemia hemos visto cómo estos activos, principalmente me refiero a los fondos inmobiliarios en Estados Unidos enfocados únicamente en el sector industrial y logístico, porque en Colombia no tenemos, dado el tamaño de nuestra economía, no tenemos fondos que se enfoquen únicamente en este sector, pero cuando vemos el desempeño aún durante la pandemia de estos activos, pues ha sido muy positiva. ¿Por qué ha sido muy positiva? Porque está explicado por dos macro tendencias que estamos viendo: incremento del comercio electrónico y incremento de la demanda pues, digamos, de demanda de Internet, es decir, demanda de servidores, es decir, de espacios de data centers, pues han venido creciendo radicalmente. Entonces, te diría que a nivel macro de tendencia global es un sector en el que hay que estar, que ha tenido buen desempeño y que creemos que va a seguir teniendo un buen desempeño a futuro. Particularmente en el caso colombiano, vemos a partir de, digamos, del 2019 una mejora en indicadores. En indicadores me refiero a vacancia y al incremento de las rentas. El sector logístico en el país en la pandemia ha crecido el 80%. Antes de la pandemia representaba las ventas por Internet sobre el total de las ventas retail cerca del 4.5% y eso ya ha venido creciendo a una tasa del 80% este año. Entonces digamos que pues eso es un primer tema que nos augura una buena demanda. En particular, el caso de Cali, donde está una de las bodegas que estamos adquiriendo, tenía una demanda
una oferta y una tasa de vacancia muy baja, estaba en el 6,7%. Aquí aplica la misma lógica que hablábamos de la banda de equilibrio, estábamos por debajo de la banda de equilibrio, lo que quiere decir que pues estamos en un mercado a favor del arrendador, estamos en una ubicación cerca al principal puerto del país, que es Buenaventura, y en el caso de la otra bodega, pues estamos cerca del puerto de mayor crecimiento y de mejor desempeño, que es el puerto de Cartagena. Yo creo que Andrés mencionó un tema muy importante porque digamos que la demanda nacional por los productos que hace el grupo instrumental va a incrementar. Yo creo que hay otro tema importante desde el punto de vista internacional que es relevante tener en cuenta, que el efecto específico, pues nadie lo sabe, pero lo que la pandemia le ha enseñado a muchos países desarrollados es que tener todas sus cadenas de distribución enfocadas únicamente en China, pues era muy riesgoso. Sobre todo lo vimos en el primer semestre del año, cuando pues China nos llevaba la delantera, por decirlo de alguna manera, en el tema de la pandemia. Y eso el efecto que ha traído es que pues todas las grandes empresas y los países están replanteando de dónde deberían exportar y empezar a diversificar un poco más de dónde exportan para que esto no pase. Y ahí yo creo que Colombia va a jugar un papel importante y ahí empresas como Instrumental pues van a jugar un papel importante en la posibilidad de diversificar sus exportaciones. Entonces, para concluir, lo que te digo es el sector industrial, muy buen desempeño desde antes de la pandemia, aún durante la pandemia los indicadores no han desmejorado y nuevamente pues esa inclusión de este activo en el portafolio del fondo es adecuada y creemos que es acertado para diversificar y para crear un portafolio defensivo ante este tipo de situaciones. Ok, Felipe, es muy importante todo lo que acabamos de hacer porque pues hicimos una referencia y un marco de los tipos de activo en donde vamos a entrar a través de la apertura, es decir, las oficinas y las bodegas. Pero quiero que no dejemos de lado un tipo de activo que a pesar de no estar presente en esta apertura, sí está presente de manera importante en nuestro portafolio, por lo cual pues no lo podemos olvidar y de hecho debemos hacer una importante referencia. En este sentido, debemos, no sé, hagamos como este mismo ejercicio de búsqueda de tendencias, de cómo se han acelerado, cómo se han materializado durante la pandemia y cómo vamos a salir parados en el sector de los centros comerciales o en el tipo de activo de centros comerciales y también hagamos referencia un poco a cómo la gestión es relevante dentro de este tipo de activo, entendiendo que nosotros tenemos un socio en los centros comerciales que tenemos, que es Viva Malls, en donde en conjunto tenemos una gestión única para estos centros comerciales. Quiero entonces que por favor nos ayude como con un aterrizaje de lo que ha sido la pandemia en este tipo de activos, cómo venía y cómo vamos a salir parados. Bueno, pues muy válida la pregunta. El sector retail dentro del mundo inmobiliario era el que más transformaciones está viviendo y el que más transformaciones va a vivir después de la pandemia. ¿Por qué? Por todo el cambio tecnológico que está implicando la aparición de distintos canales de distribución. ¿Qué estábamos viendo antes de la pandemia? ¿Cómo lo resumimos nosotros desde Kiruna? Lo que estábamos viendo. Estábamos viendo primero una tendencia a nivel mundial donde los centros comerciales estaban volviendo centros de experiencia y de entretenimiento. Estaban dejando de ser únicamente centros de compra para volverse, pues, lo que ya mencionaba. Y ahí es importante tener en cuenta que aún antes de la pandemia, Colombia toma, digamos, esa tendencia muy bien, porque nosotros hemos creado centros comerciales desde el momento uno, ubicados no en las afueras de las ciudades, como es el caso americano, donde pues uno lee muchas cosas de que no, los centros comerciales se van a acabar, pero eso está muy relacionado con centros comerciales en los suburbios, que ha sido la forma de desarrollo de las ciudades americanas. En el caso colombiano eso no ha pasado, primero. Y segundo, desde que la concepción de nuestros centros comerciales, pues nuestros centros comerciales han tenido una mezcla de arrendatarios que ha incluido cines, que ha incluido parques de diversiones. Entonces, digamos que
nos toma bien esa tendencia, pero una tendencia que seguía profundizándose y que ya la estábamos viendo, por ejemplo, en la apertura de este año de Paseo del Río, que es el último centro comercial que se abrió en octubre de este año, donde el porcentaje de metros cuadrados dentro de la mezcla de arrendatarios en entretenimiento es muy relevante. Primera tendencia. Segunda tendencia, en el caso colombiano veíamos un incremento sostenido de metros de centros comerciales. Estamos llegando a alrededor de los 220 centros comerciales, pero a pesar de esto, aún Colombia tiene el número de metros cuadrados por habitante inferior a países como Chile, que será un país comparable, una economía un poquito más pequeña porque tiene menos habitantes, pero más desarrollada en términos, digamos que porcentuales, más desarrollada y a donde pues en algún momento Colombia quisiera llegar. Estamos todavía lejos de los indicadores de número de metros cuadrados comerciales de países como Chile, y ni hablar pues de Estados Unidos o de otro tipo de países. La tercera tendencia que usted mencionó muy relevante es la consolidación de los centros comerciales de propietario único. Colombia había desarrollado sus centros comerciales a través de la multipropiedad, lo cual es muy extraño a nivel mundial. Hay muy pocos países que se me venga a la cabeza. Creo que Panamá también hacía eso, pero no tengo muchos más en la cabeza. Eso se estaba revirtiendo y estaban llegando jugadores como Viva Malls a venir a suplir o a ofrecer centros comerciales de propietario único, que es pues la tendencia desde hace mucho tiempo en otros países del mundo. Y la cuarta tendencia que estábamos viendo es el incremento de las ventas por Internet. En el caso colombiano, como mencioné antes, todavía la penetración no era tan fuerte, los crecimientos anuales sí eran relevantes, digamos, la tasa de crecimiento anual era importante, pero nuevamente la base pues era chiquita y pues todavía estaban representando las ventas, como mencioné, alrededor del 4.5% de las ventas total. Así nos toma, digamos, en marzo del 2020 con esas cuatro tendencias importantes en los centros comerciales. ¿Qué hizo la pandemia o qué ha hecho la pandemia al retail y cómo ha cambiado esas tendencias? La primera tendencia de incremento del comercio electrónico, pues lo único que ha hecho es acelerarla al 1000%. Ya mencioné, Colombia crecimiento de 80% de las ventas por Internet, y en América Latina se ha triplicado el sector. Ahora, que este crecimiento implique que los centros comerciales y el espacio físico va a desaparecer, no. Todo lo contrario, los buenos centros comerciales van a salir nuevamente fortalecidos. Los centros comerciales que no se van a ajustar a esta lógica, pues claramente la van a pasar, y muchos ya la están pasando muy mal, pero los que se van a ajustar a esta tendencia van a salir fortalecidos. ¿A qué me refiero particularmente? A los centros comerciales que van a poder ajustarse a una estrategia de omnicanalidad, donde ellos juegan un papel muy importante para todos esos jugadores que están de comercio electrónico, porque pueden esos jugadores vender por Internet pero recoger en el centro comercial, comprar en el centro comercial pero que le manden a la casa, medirse en el centro comercial, cambiar en el centro comercial. Y eso parece, digamos, que mucha gente dice, bueno, pero ¿cuál es la lógica de seguir teniendo espacio físico si yo puedo estar en Internet? Pero es que cada día en Internet, como es tan fácil crear una empresa, pues hay miles de empresas. Yo creo que todos ustedes han visto el ejemplo de alguien que dice, no, yo el otro día compré algo por Instagram, pero es que no me acuerdo ni cómo se llama la empresa, me metí a Instagram. La fidelidad es muy difícil de crear y el espacio físico sí ayuda a crear esa fidelidad. Entonces, nuevamente, el espacio físico va a seguir existiendo. Hay muchos ejemplos a nivel internacional de empresas que han nacido online y están complementando. El ejemplo pues más obvio es Amazon con Whole Foods, pero sí hay otro tipo de empresas como Warby Parker, la de las gafas en Estados Unidos, súper exitoso, que vienen abriendo cada día más tiendas físicas. Entonces, sí vamos a tener un incremento del comercio electrónico, pero los jugadores físicos o los centros comerciales bien gestionados van a poder acoplarse y se van a acoplar a esa tendencia. Y eso nuevamente pues no va a llevar a que se acaben los centros comerciales. Ahí menciono el segundo tema que relacionaba y que está conectado, y es la gestión. Al igual que en las oficinas, cada día la gestión es más importante. Cada día tener un gestor o un equipo como el que ustedes describían es más importante para maximizar el valor de los inmuebles. Y en el caso colombiano, los centros comerciales de propietario único han mostrado esto. Y yo les voy a dar dos cifras importantes para tener en cuenta. Cuando miramos los centros comerciales que o han mantenido su vacancia o están en los primeros lugares por la menor vacancia, es decir, la mayor ocupación, tenemos en el caso de Bogotá a 3 centros comerciales de propietario único: Parque La Colina, Hacienda Fontanar y Iberplaza, todos de propietario único, mostrando que estos se pueden ajustar más fácil a las nuevas tendencias. Cuando miramos el caso de Medellín, pues ¿qué vemos? Vemos al socio del fondo Viva Malls con
Viva Laureles y Viva Envigado. Y ahí es donde tener un socio como Viva Malls se vuelve muy importante, y usted lo mencionaba en su pregunta. Viva Malls es el principal operador de centros comerciales en Colombia. Tiene alrededor de 450.000 metros cuadrados que está gestionando en, si no me falla la memoria, 30 o 40 centros comerciales. El segundo jugador tiene 280.000 metros cuadrados. Son casi 300.000 metros cuadrados de diferencia, 200.000 metros cuadrados de diferencia que le lleva al segundo. ¿Eso qué implica? Pues implica que les ha costado menos trabajo o es mucho más fácil ajustarse a lo que les dijo, a que la estrategia física se ajuste a la estrategia digital, y los jugadores online pues quieren estar en ese tipo de sitios y no se vean tan afectados. Y en el caso, por ejemplo, de Viva Envigado, entiendo pues que han hecho un gran trabajo en la implementación de la omnicanalidad. Entonces, esa tendencia va a seguir fortaleciéndose. El fondo hace una buena apuesta en estar con un jugador tan bien posicionado en el mundo de los centros comerciales como Viva Malls. El tercer tendencia, digamos, muy relevante a tener en cuenta es, que ya la mencioné y que se va a seguir fortaleciendo, es centros comerciales como centros de experiencia y entretenimiento. ¿Por qué? Porque muchas cosas pues las puedo comprar online, pero el entretenimiento y la socialización y las experiencias las quiero tener en el espacio físico. Y ahí el caso colombiano es muy particular, porque cuando usted mira la cantidad de espacio público, que tenemos por habitante es muy bajo, es más bajo que México, es más bajo que Brasil, es más bajo que Argentina, y ni hablar pues de Europa y de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que los centros comerciales se han vuelto el sustituto del espacio público, y se han vuelto el sustituto del espacio público, donde la gente el fin de semana pues sale a pasar el tiempo porque la ciudad no ofrece muchos espacios, y ahí es donde los centros comerciales van a seguir siendo relevantes y van a seguir jugando un papel importante. Y cuando vemos eso en el caso colombiano, sobre todo en las ciudades intermedias, vemos que las cifras nos comprueban un poco eso. Cuando miramos las cifras de venta en el hogar en septiembre del 2020, apenas empezaron a abrir los centros comerciales, miramos que en ciudades como Villavicencio y Neiva, donde el fondo tiene centros comerciales, las ventas crecieron, las ventas o las compras del hogar o el gasto del hogar creció mucho más que en ciudades como Cali o Medellín, lo que nos muestra que en ciudades donde hay menos alternativas de entretenimiento, donde hay menos espacio público, donde hay menos parques, pues la gente va al centro comercial porque no hay mucho más que hacer. Entonces, en ese orden de ideas, pues tener esa presencia en ciudades intermedias y en general en todo el país, los centros comerciales pues van a seguir siendo esos espacios, y los que se logren nuevamente, pues ajustar a estas nuevas tendencias. Y por último, lo que pues ya mencioné, que ya había relacionado con propietario único, pero eso está relacionado con gestión. Gestión, gestión y gestión. Antes siempre se hablaba, los gringos decían location, location, location. Ahora es location, 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 gestión, gestión, gestión. Y eso pues va a seguir pasando y es muy relevante en el tema del retail. Entonces, pues esas son las tendencias, lo que vemos. Resumen, no se va a acabar el retail. Evidentemente se está transformando, los buenos jugadores con buena gestión van a seguir siendo relevantes y van a poder, de hecho, salir fortalecidos de todos estos momentos difíciles que estamos viviendo. Yo lo complemento con un dato, Felipe, entendiendo el último tema antes de su resumen, que hacía referencia a los centros comerciales de las ciudades intermedias, al consumo que se ha recuperado de manera importante. Un dato que vale la pena mencionar acá, y es que durante las primeras semanas de noviembre, más exactamente hasta el jueves pasado, los 3 activos de nuestro portafolio están, en comparación con las mismas semanas de noviembre del año anterior, tienen el 98% del consumo que presentaron en esas mismas 3 semanas del año anterior. Y ojo que esto es hasta el jueves anterior, con lo cual no se incluye el día sin IVA, que fue el sábado. Entonces, en ese sentido, las cifras que se sumen a partir del sábado probablemente harán que este noviembre, en el portafolio de los 3 activos de centros comerciales que tenemos en compañía con Viva Malls, probablemente tengan un mejor desempeño que en el noviembre de 2019, lo cual es una cifra que, por supuesto, está por encima del promedio de centros comerciales, pero que es un fiel reflejo de lo que usted estaba mencionando, de la recuperación del consumo y también de el instinto de ir hacia los espacios de centro comercial en estas ciudades que no son principales.
Entonces, pues De quería acuerdo. complementar en ese sentido porque... Y falta esta semana que es el Black Friday, que en los Además, últimos 4 o 5 años pues ha marcado en algunos casos hasta mejor que diciembre. Entonces, pues yo creo que eso es una muy buena noticia. de acuerdo. Y no sé si Laura consideres que falte algo o si no pasamos a una pregunta de cierre que quiero hacerle. Laura, ¿tienes algún tema adicional que se nos haya escapado o pasamos a un tema de cierre que quiero mencionarle a Felipe? Yo creo, Andrés, que pasemos al tema de cierre. Muy bien, Un buen entonces resumen. creo que ya estamos bastante claros en cuanto a los tipos de activo que hacen parte de nuestro portafolio, haciendo claridad, como lo dijo Laura en un principio, a que nosotros no tenemos activos que han sido muy golpeados dentro de esta situación, como los activos hoteleros, como los activos de residencias estudiantiles, con lo cual pues ya abordamos los centros comerciales, las bodegas y sector logístico y por supuesto las oficinas, pero entonces quiero que vayamos a un tema un poco más global y cerremos hablando un poco de las virtudes de invertir en el sector inmobiliario en general, porque hemos sido muy específicos, pero quiero que también pensemos en un portafolio de inversiones en general que tienen todos nuestros inversionistas y cómo esta inversión inmobiliaria hace parte inteligente de un portafolio y cómo también vale la pena mencionar que cómo se han comportado estas inversiones inmobiliarias en las últimas crisis o cómo podemos esperar que de ahora en adelante se puedan comportar estas inversiones inmobiliarias, entendiendo que también es un aterrizaje que queremos hacerle a los inversionistas que nos están acompañando y pues para que finalmente tengan claridad y bases y herramientas suficientes para tomar una inversión de acompañarnos a esta apertura o pues no hacerlo, pero quiero que hagamos esta claridad. Listo, perfecto, Andrés. No, a ver, pues obviamente que nosotros creemos mucho en los activos inmobiliarios, pero le voy a dar un poquito de cifras para soportar esa creencia que nosotros tenemos sobre este activo. Cuando usted mira el desempeño de los fondos, y nuevamente aquí me voy a referir a los fondos inmobiliarios americanos, ¿por qué? Porque en Colombia, pues los fondos, el primer fondo que es el PEI es de 2007. Pues 13 años no es suficiente para dar una muestra de todos los ciclos económicos que hemos visto. Cuando miramos el caso americano, que podemos ver el desempeño desde los 70 y ver las últimas 6 crisis que se han vivido, vemos que consistentemente en estas crisis los fondos inmobiliarios se han desempeñado mejor que activos financieros como las acciones. Y esto se ha presentado durante la recesión, 6 meses después o 12 meses después. En algunas crisis, como en el caso de la crisis del 2007, los fondos inmobiliarios se comportaron mejor durante 6 meses después y 12 meses después. Hay otras crisis como la crisis del petróleo de los 70, donde no se comportaron durante la crisis mejor, pero sí se comportaron mejor después de los 6 y de los 12 meses. Entonces, nuevamente, digamos que esto para mencionar que los activos inmobiliarios han demostrado ser activos que salen fortalecidos después de la crisis. Y esto no solo lo creemos nosotros, sino cuando usted mira los principales jugadores inversionistas del mundo, su alocación a finca raíz o inmobiliario ha venido creciendo consistentemente todos los años y especialmente después de la crisis del 2007-2008. ¿Por qué? Porque las tasas de interés pues, se fueron al piso y los activos inmobiliarios presentaron una muy buena forma de rentabilidad con un riesgo muy acotado. ¿Qué bondades soportaban este crecimiento que han tenido? Cuando usted mira los inmuebles tienen, uno, ingresos predecibles y de largo plazo. El fondo tiene contratos con Almacenes Éxito por 10 años. Entonces, pues es predecible que va a recibir ingresos por 10 años, sí. Segundo, pues tiene una visión de largo plazo. Nuevamente, los activos inmobiliarios se valoran a 10 años. Entonces, pues los ciclos económicos vienen y van, pero el fondo está mirando 10 años. Es una inversión de largo plazo. No se puede pensar como mucha gente también, eso es importante tener en cuenta, no, llegó el coronavirus y ya todos los inmuebles valen cero. No, venga un segundo. Si hay inmuebles que tienen un contrato a largo plazo, si se valoran a 10 años, pues los inmuebles siguen teniendo valor.
porque aún en crisis como estas, pues siguen generando. Ustedes incrementaron el dividendo a repartir un 12% frente al año pasado en plena crisis. Los inmuebles siguen generando, siguen pagando las rentas y se siguen generando. Eso está relacionado pues nuevamente con dividendos atractivos, con lo que llamaríamos rendimientos atractivos que están pagando, y el ejemplo pues lo tienen ustedes este año. Tercer tema relevante es todo lo relacionado con protección de la inflación, porque los activos están como mínimo indexados a la inflación. Los activos, me refiero a los contratos de arrendamiento, están indexados como mínimo a la inflación, en algunos casos, de hecho, por encima de la inflación. Entonces, pues eso ayuda digamos que a tener un hedge frente a la inflación. Y por último, pues todo lo relacionado con la correlación que tiene negativa frente a otros activos financieros. Entonces, mientras unos activos suben, pues los activos inmobiliarios, mientras unos activos bajan, los activos inmobiliarios no necesariamente bajan a la misma par de las acciones o de la renta fija. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se ha vuelto un componente perfecto para los portafolios para diversificar, mejorar rentabilidad y reducir volatilidad. Y eso, digamos, pues que se ha confirmado ya por muchos, digamos, jugadores del mercado, y pues por eso nuevamente digo que los grandes inversionistas han venido incrementando su participación, especialmente después de las crisis. Y el mensaje que dejaría a ustedes hoy es: esta oportunidad de entrar al FISI pues es diversificar ese portafolio y ver la evidencia histórica de cómo los fondos inmobiliarios salen fortalecidos después de estas crisis y ayudan a mejorar rentabilidad y reducir volatilidad en los portafolios. Bueno, Felipe, pues muchas gracias por el tiempo. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, gracias por su participación. Esperamos haber resuelto todas las dudas y haber puesto muchos argumentos sobre la mesa para que ustedes puedan ver que este es un buen momento para que inviertan en la cuarta apertura. El plazo para poner sus ofertas cierra el día de mañana al mediodía. El monto mínimo a demandar es de 10 millones de pesos y por supuesto les damos la cordial bienvenida y esperamos que se adhieran a nuestro fondo. Muchas gracias por la participación y ha sido un placer. Estamos muy atentos a resolver las inquietudes que puedan tener, por supuesto a través de nuestras fuerzas comerciales de Corredores de Vivienda y Banco de Vivienda. Muchas gracias a los dos. Gracias por la invitación, Andrés y Laura. Que estén bien. Laura, mil gracias y muchas